archivo. Y que, insisto, es más la norma que la excepción. Fotogramas que se pierden y ya no hay ninguna manera de recuperarlos porque el video no fue bien tratado desde su origen hasta que llega a la sala del tribunal. Yo uso y recomiendo y enseñaba hasta hace poco usar un programa que se llama Amped5, italiano, muy buen programa de videoanálisis. Hay otro que se llama InputDays, también tan bueno o mejor, que lo que hacen es desmenuzar todo el contenido de los metadatos de estos archivos y presentarlo en tiempo real al observador. Entonces, lo que intentan estos programas, o el objetivo principal de estos programas, no es ver un video de forma agradable, como sí hacen todos los programas de video que ustedes usan. ¿Cuál es la misión de un reproductor de video? Que ustedes se entretengan. Estén con el pochoclo y la cerveza y no salten los cuadros, no falten los subtítulos, no se congele la imagen. Cada vez que un video tiene un problema y que los tiene, lo que hacen esos programas es saltearlo lo más rápido posible. Y sobre todo, no ponerles ningún cartel que diga, che, cuidado, me faltan fotogramas, porque ustedes quieren ver la película, ¿cierto? Fernando, Mauricio, Sí. Mauricio es un colega acá de perito de San Paulo. Dice, un excelente reproductor de video y gratuito es el Virtual DAP, óptimo para cuadro a cuadro. Sí, buenísimo programa que yo usaba muchísimo antes. Ah, ok. Tiene sus problemas y por eso dejé de usarlo. Y problemas serios. Pero si la persona que lo usa sabe mucho, los puede evitar. No es un programa que yo recomiende a alguien que se está iniciando en esto. El primer problema que veo y que tuve que resolver en este tiempo preparando mis clases sobre videoanálisis con programas gratuitos es que ningún programa hace todo. Les estaba hablando antes, es el Amped5. Bueno, el Amped5 hace todo. El InputDays hace todo. Todos los programas gratuitos, algunos que les menciono ahora, otros que tengo por ahí, hacen un poquito. Y lo que hay que hacer es sacar lo que hizo este poquito y ponérselo a lo que hace este otro poquito para de ahí salir a este otro. Y la verdad es un lío. Esta es la desventaja. ¿Se pueden hacer las cosas? Sí. ¿Con la misma calidad? Sí. Guarda con esto, que es muy importante. Yo uso programas oficiales, enseño a usar programas muy costosos y lo pongo lado a lado con un programa gratuito y digo, upa. Llamado de atención a los que hacen. ¿Cuál es el costo hoy? ¿Tenés idea del Amped5? Sí. Bueno, no hoy, pero hasta el año pasado, más de 6.000 euros en Italia. Y por lo menos puesto acá en Argentina, más de $20.000. Okay. No tengo nada que ver yo con las ventas, pero el primero que llega a poner la llave USB y decir esto se usa así, soy yo, así que lo primero que pregunto es cuánto lo compraron, cuánto lo pagaron. Claro. Más de $20.000. Okay. Yo lo hacía mucho en Argentina y decía, pucha, ¿qué pasa acá? Empecé a ir a otros países en Latinoamérica a enseñar a usarlo y en todos lados vale lo mismo. Así que entre impuestos y no sé qué, se multiplica por 3 el precio de los programas. Un gran problema que tienen estos programas es que no tienen buen soporte en español. No somos un mercado muy atractivo. Esto sí me refiero a todos, Así que una advertencia que también hago, por más que se gasten más de $20.000 en un programa, después de un año lo que les va a pasar es que se van a encontrar con algún problema y no van a saber a quién llamar. Entonces, les digo lo bueno y también les digo lo malo. Los programas gratuitos
tienen un montón de lugares en donde ir a averiguar cómo resolver las cosas, por gente desinteresada, sobre todo por los mismos programadores. A la mejor persona a la cual le pueden preguntar qué pasa que no pueden resolver algo es al que hace el programa, y les van a contestar. Esto me parece un buen dato. Les hablé del Amped 5, les hablé del Input Ace, dos programas que se llevan uno al lado del otro, muy caros, pero que hacen todo y más o menos bien. Los programas gratuitos, cada uno en lo suyo, hace las cosas muy bien, por lo menos los que yo elegí de todos los que hay. Siempre teniendo en cuenta esta premisa, que es que tanto los editores de video no lineales, como el Adobe Premiere, que uso yo prácticamente todos los días, el Vegas, no sé, los que sean editores de video profesionales y de pago y muy caros, estos programas de edición, como los de reproducción, el VLC, el Multimedia Player, el, no sé, todos los reproductores de video que ustedes usan en sus casas, tienen como premisa hacer que la imagen se represente de forma fluida, no hacer un estudio forense. Entonces, pasan por alto, en el afán de cumplir su objetivo, todo lo que les vengo advirtiendo desde que comenzó esta charla. Sincro de audio con video errado, fotogramas perdidos, velocidades variables. Esto a un programa que no está dedicado al análisis forense, olvídense. Entonces, ¿cómo hacer que un programa gratuito responda a un análisis forense? Ese es el desafío. Antes de pasar al caso más importante en cuestión, bueno, un tema para los que hacen accidentes, que me estoy por saltear. Yo tengo cámaras de seguridad, algunas para uso en vigilancia, otras para probar e investigar. Y a veces tengo más de una cámara grabando el mismo lugar, una calle en una zona rural, y registro los autos que pasan para ver qué pasa con las velocidades de grabación. Las mejores cámaras que tengo tienen un gravísimo problema. Graban audio, transmiten por Wi-Fi y tienen problemas de sincronismo entre el audio y el video porque el Wi-Fi no es de lo mejor. ¿Qué es lo que pasa? Y lo noto cada vez más. Los móviles saltan, los autos que pasan por delante van de una forma continua y de repente pegan un salto y aparecen en otro lugar. ¿Qué pasa ahí en la mayoría de los casos? El equipo se satura. Y cuando reviso granularmente la información con FFmpeg u otro editor hexadecimal o lo que sea, analizo fotograma por fotograma, veo que de repente hay un fotograma de audio, una pista de video, un fotograma de video, un dato de audio intercalado. Y de repente aparecen 10, 20 datos de audio y ninguno de video. ¿Qué pasó ahí? Estuvo salteándose audio porque no le daba el tiempo para producir y de repente mandó todo el audio de una vez. Y entonces se salteó un montón de fotogramas. Cuidado entonces cuando calculen la velocidad de un automóvil que pasa por delante de una cámara de seguridad, porque a veces esto es muy evidente, pega un salto de 3 metros el auto de un fotograma al otro, pero a veces es casi imperceptible. No usen las medidas de tiempo de reproducción de un video si no se aseguran de lo que pasa fotograma a fotograma. ¿Cuánto tiempo? Ese tiempo que vos te referís es el tiempo que aparece en el relojito del video, el que marca la hora, los minutos y los segundos. Puede ser ese, no es un tiempo muy confiable, cuidado, eso se llama timestamp, el tiempo que aparece sobreimpreso sobre la imagen. Cuidado con eso, no quiero entrar tanto en detalle, pero a ver, el timestamp, esa etiqueta de tiempo es un metadato. En algún momento fue un metadato. Lo que pasa es que en el equipo donde se grabó puede estar superponiéndose esa pista de metadatos sobre la imagen.
Pero al momento de la exportación, cuando uno se llevó en el pendrive ese video para analizar en su oficina, dejó de ser un metadato y se fundió en la imagen. Ese timestamp ya no es un metadato que uno pueda revisar porque va a estar fundido, como quemado, sobre la imagen del cuadro, y ya entonces perdimos la capacidad de analizar si había o no un problema de sincronismo en ese metadato. ¿Y si este archivo se manda por WhatsApp? Eso es lo peor que pueden hacer. Peor. ¿Por email? Sí, pero yo siempre le digo a todo el mundo lo mismo: metan el archivo en un zip, o en un RAR, o en, no sé, el programa que usen ustedes para comprimir. Porque incluso adjuntos de correo no van directo del usuario al usuario. Pasan por un servidor y se reprocesan. Hay un tema del cual yo no voy a hablar hoy, que es el tema de los hash. Sí. Que es la forma como se verifica que un archivo es igual a otro para comprobar el tema de original y copia fiel. El hash es un algoritmo, un cálculo matemático que se hace sobre un conjunto de datos en un archivo y producen un único valor. Ese hash después se puede comparar con otro archivo. Por ejemplo, cuando ustedes van al tribunal y les preguntan, ¿este es el video que usted analizó? Bueno, lo primero que tienen que ver no es acercar los anteojos a la pantalla para ver los cuadritos, sino comparar el hash. Si ustedes tienen un hash del momento en que empezaron a trabajar y lo comparan con el hash del archivo que ahora tienen entre manos, tiene que ser exactamente el mismo. Y eso les garantiza que esa copia es copia fiel. ¿Y si Pero vean, pruébenlo ustedes mismos, mándense un video antes y después de calcular un hash y vean cuándo es el mismo y cuándo no. Casi nunca es el mismo. Damián pregunta, ¿cómo sería la mejor forma de extraer un video de DVR? Bueno, la mejor cuesta plata, así que la menciono, pero no es el plan de la charla de hoy. Hay programas, por ejemplo, DVR-Conv, por convertir, C-O-N-V, que son una máquina de comer archivos multimedia y son una máquina de devolver archivos entendibles, digamos. Entonces, cualquier extensión, no digo cualquiera, pero digamos, en este momento esos programas, digo el DVR-Com porque es el que me viene ahora a la cabeza, tiene un costo, no es barato, pero le pueden meter cualquier cosa con un pendrive que sacaron de cualquier dispositivo de grabación, porque hay DVR, hay NVR, hay todas las R's que se les ocurran, cada uno es diferente al otro. Todos esos tienen sus propios estándares. Cuidado que de ese tema tampoco hablé hoy. No hay un estándar único. Los códecs son propietarios. Un códec propietario quiere decir que una empresa se adueñó de un códec estándar, le cambió 3 cositas y lo mandó como propio. Entonces ya ese video nadie lo puede ver. Hay formas de hacerlo, pero no es el tema de hoy. No es con mala intención. Los que hacen sistemas de seguridad intentan proteger y resguardar lo que sus equipos graban, entonces intentan que no puedan ser editados de manera tan fácil. Entonces, los códecs son una fuente de problemas y también los distintos dispositivos con sus propios estándares son la otra fuente de problemas. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes le dan doble clic a un archivo de video y no se reproduce. Para eso entonces existen estos aparatos, algunos son aparatos, otros son programas, el DVR-Com es uno, le ponen cualquier cosa con cualquier extensión y lo convierte en un video que se pueda leer. Una advertencia: en general eso se hace a costa de reprocesar la imagen, y por cada reprocesamiento de imagen están degradando la calidad. Entonces pasa lo mismo que cuando abren un JPG. En un JPG es poca la diferencia. Cuando editan un JPG y lo vuelven a almacenar, vuelve a comprimirse.
llega un momento en que se hace imperceptible la diferencia en un JPG, en un archivo de video eso no pasa. El archivo de video que ustedes reprocesan pierde calidad y de forma notable. Por eso es que se intenta trabajar con los originales. Cuando ustedes quieren leer una placa de identificación vehicular, quieren reconocer la cara de un sujeto de interés, hacer una medición de altura, una medición antropométrica, se intenta trabajar con los originales. Entonces, cuidado con estos programas. Ahora está plagado de sitios en internet que reciben un video que no se puede leer y devuelven un video que se puede abrir. No lo pueden hacer eso de una forma descontrolada. Lo tienen que hacer en un ámbito forense, en donde se pueda analizar qué es lo que está pasando y el usuario pueda determinar, bueno, sí, lo hago de esta manera para no perder calidad o para perder la mínima calidad posible. Es muy común convertir un video sin perder calidad. Se puede hacer eso de forma muy sencilla, sobre todo con los programas, con los archivos MP4, los archivos nuevos, MP4 y los otros códecs, y sobre todo con todos estos programas gratuitos que les estoy mencionando. Hay formas de hacerlo. Mejor convertir para formato RAW, QQ, QU y QQ y QUM. No sé si lo conoces. Sí, RAW es un estándar, como en las fotografías que todos ustedes deben conocer. RAW quiere decir crudo, es en donde el archivo no está procesado con algún estándar en particular. Entonces, ese RAW lo que hace es guardar toda la información del archivo. Ahora, ¿qué pasa? Esos archivos ocupan tamaños muy importantes. Y a veces, a mí me mandan una pila así de DVDs, no me entran las dos manos, perdón, en donde hay horas y horas de grabación de cámaras de seguridad, porque hay que analizar qué pasó en la calle tal, a la hora tal, y eso no se puede procesar, almacenar en formatos de tanta calidad a costa de que ocupen un espacio infernal. Entonces, el MP4, por ejemplo, que ya es un estándar antiguo, les tengo que decir que en determinadas condiciones de compresión la degradación de calidad es mínima, y si tienen este recaudo de no procesarlo muchas veces y lo vuelven a guardar, uno puede cortar una parte de un video, puede recortar el tamaño de una imagen sin volver a comprimir el archivo. Entonces, cuando uno hace eso, se está garantizando que no está degradando la calidad. Hay otros temas que hay que contemplar, si me da el tiempo hoy se los muestro. No quiero meterme tanto en el tema, que es cuidado qué fotogramas toman de un archivo de video. Se los menciono muy cortito ahora, muy por encima. Otra vez, discúlpenme los que saben de esto. ¿Qué hace el códec para comprimir un archivo y reducir mucho su tamaño? Entre otras cosas, crea un fotograma que contiene toda la información de la imagen. Mi cara, los muebles por detrás, mi ropa. Ese fotograma es como una fotografía. Eso se llama fotograma I. ¿Qué hace el fotograma siguiente? Para no perder capacidad de almacenamiento, solo guarda en este nuevo fotograma lo que haya cambiado del fotograma anterior. Eso se llama fotograma P, por predictivo. Predice lo que va a pasar. Por ejemplo, mi dedo. Si yo no muevo mi cara y solo muevo mi mano, el fotograma P siguiente al fotograma I solo va a contener información en esta porción de la imagen. ¿Sí? Y eso va a pasar por varios fotogramas hasta completar un ciclo que se llama GOP, G-O-P, por si lo quieren buscar en internet. Hay otros fotogramas que se llaman B, que todavía son más complejos, pero quedémonos con esa idea. Un fotograma I, un montón de fotogramas P, hasta otro fotograma I que vuelve a tener toda la composición del cuadro. Entonces, primera advertencia y que cae de maduro, como se dice. Si ustedes van a hacer un análisis exhaustivo sobre una imagen, no la hagan sobre un fotograma P, porque es una composición
de una imagen predicha sobre lo que cree el programa que va a pasar en la secuencia del movimiento. Yo muevo mi mano y acá hay una serie de fotogramas que solo contienen la información de mi mano y la van superponiendo sobre mi cara. Si la mano es una placa de identificación vehicular, va a parecer muy degradada. Entonces, preocúpense por capturar un fotograma ahí para hacer un análisis exhaustivo. Con los programas gratuitos se puede hacer, de un video se separan solo los fotogramas sí y se separan los otros. Si quieren hacer la medición de una altura de una persona, identificar un rostro o identificar una placa de un vehículo, un paso seguro es solo trabajen con fotogramas sí. Esto es lo que hacen los programas que les mencioné, que son de pago. Lo que pasa es que si uno sabe hacerlo, entonces puede tomar otro programa que haga lo mismo y capturar los fotogramas así y listo. ¿Sí? Sí. Federico dice, si hay que hacer un informe exhaustivo de fotogrametría, se lo contratamos a Fernando. Punto. Ojo que el tema de hoy, yo me presenté como un experto en fotogrametría, pero no les estoy hablando nada de fotogrametría, ¿eh? Solo les estoy diciendo cómo preparar una imagen de un video para después hacer un trabajo de fotogrametría, ¿eh? Y sobre todo quiero presentarles todos los problemas que tienen los archivos de video para que ustedes, cuando hagan sus propias mediciones, no metan la pata, porque insisto, no es un tercer decimal donde pueden equivocarse, ¿eh? Velocidades infernales, altura de personas, pero ahora mismo estoy analizando un caso donde le erraron por 10 centímetros. Medio millón de personas en la misma ciudad podrían haber sido el culpable. Y acá le dieron caña a una persona cuando en realidad se olvidaron de decir que podía ser más o menos 10 centímetros. Porque no daba para más la imagen en calidad. Entonces, esto en realidad lo tendrían que escuchar más los abogados defensores que los peritos. ¿Cuántas veces los abogados me muestran un informe que dice es? ¿Por qué? Porque mide 1,82 y mi cálculo dio 1,81,9. Y yo digo, ¿qué? ¿9 qué? ¿Milímetros? ¿Con este video? ¿Cómo hizo? Y los abogados no tienen qué hacer, porque si la pericia oficial dice 1,89 o lo que sea, entonces, cuidado con estas cosas. Y los peritos oficiales lo hacen de buena fe en muchos casos, ¿eh? No estoy diciendo que hay mala intención. Bueno, como ya pasé una hora, quiero meterme en el caso que les quería comentar. Me consultaron por un caso que se va a dilucidar en poco tiempo, un tema complicado del cual no puedo dar muchos detalles, pero en donde se da todo lo que vengo hablando en esta hora que pasó. Hay un disparo, hay una víctima entre una muchedumbre, hay muchas cámaras que registraron el hecho desde distintos puntos de vista y también hay muchas personas disparando. Entonces, no es un tiro, un arma, uno que está parado acá, uno que está parado allá, bueno, es este y se acabó. No, hay un montón de personas armadas, hay un montón de personas enfrentadas y muchas de las personas armadas efectúan disparos en secuencia y muy próximos entre sí. Hay un video que muestra muy bien a la víctima, pero no muestra al victimario, y hay otros videos que muestran diferentes cosas desde diferentes puntos de vista. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Sincronizar las imágenes.
lo primero que tenemos que entender es que, como provienen de diferentes dispositivos, cada uno tiene su propia norma. Algunas son cámaras de seguridad, no tienen audio, pero tienen el famoso metadato del timestamp, hora, minuto y segundo. Algunos videos son de espectadores que están en una situación incómoda, entonces no podemos pretender una imagen estable ni gran calidad de encuadre, es lo que hay. Otros videos los portan quienes efectúan los disparos, tienen cámaras worm, se llaman las cámaras adheridas al cuerpo. Entonces es un gran lío hacer un sincro con todo esto. Y acá aparece la cuestión de que hay que ir al mínimo detalle, porque un disparo, ustedes saben, 300 metros por segundo, la mínima velocidad, hasta por ahí 1000 en un fusil, estamos hablando de metros recorridos por un segundo. En el video donde se ve a la víctima se escuchan los disparos, pero tenemos que considerar la distancia recorrida y los tiempos de procesamiento, que no son menores en relación a la velocidad del objeto en movimiento, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tarda una cámara en grabar un fotograma? No es una tontería. Hay que entrar a... Fernando, ahí Sí. Ismael hizo una pregunta. ¿Cómo saber de dónde partió el disparo? Bueno, yo acá, por lo menos para el caso del que les estoy hablando, no tengo nada que decir. No es mi experticia. Sí, yéndome un poquito del caso, para aportarle un poco de información, le cuento que hace 20 años, más o menos, en la Argentina, en Ramallo, hubo un caso terrible que fue el robo en un banco, lo que hoy se llama masacre de Ramallo, en donde varios delincuentes tuvieron secuestrada a un montón de gente adentro de un banco Nación, y al momento de salir, la policía hizo un desastre, y en un auto en que salían algunos delincuentes con algunos secuestrados, entre ellos el gerente del banco, la esposa, no me acuerdo quién más, la policía hizo una balacera y murieron casi todos. Esto ocurrió a la noche. Y había varios videos de canales de televisión, porque en ese momento no había ningún control, era todo un desastre, bueno, había cámaras por todos lados, pero no había cámaras portátiles, era la época en que los únicos que tenían cámaras eran los canales de información. En ese momento yo asesoraba a la Gendarmería Nacional, que hizo, como la policía era la investigada, hizo las pericias. Y yo en ese momento hacía videoanimaciones de casos criminales o de accidentes de tránsito. Entonces yo me dediqué a analizar las trayectorias de los proyectiles que dejaron ese automóvil hecho como un colador. En ese momento yo usaba el programa 3D Studio Max. 3D Studio Max sigue siendo un excelente programa, pero es un programa costoso. Ahora la competencia gratuita es Blender, y que se las recomiendo de una punta a la otra. Pero digamos, en ese momento estaba el 3D Studio Max y no había Maya, no había nada más que eso. Yo usaba el 3D Studio Max, y el 3D Studio Max tenía un sistema de programación por el cual se pueden hacer sus propias aplicaciones dentro de la gráfica del programa de animación. Entonces yo hice una aplicación que analizaba el ángulo de una trayectoria en un objeto en movimiento, y dado el objeto en movimiento siguiendo una trayectoria, como era la del automóvil registrado en los videos, se podía establecer de dónde había partido cada uno de los disparos.
Mi programa funcionaba bien, pero no prosperó. ¿Por qué? Porque me faltaba la pata de lo que ahora sé, que es el tiempo, por lo menos el tiempo en que se registra el audio en un video. Insisto que el audio es un tema para un experto en audio. Y les voy a hablar de eso si quieren, pero no es mi experticia. Mi experticia es cómo se genera un video y cómo se sincroniza el audio que se graba dentro de otra pista en un archivo multimedia. Si yo hubiera sabido eso hace 20 años, además de decir qué ángulo tenía la traza de un proyectil que impactó en un objeto en movimiento, por el estudio del audio podría haber determinado en qué momento de esa trayectoria ocurrió y entonces encontrar al que efectuó el disparo. En esa época, hace 15, 20 años, el 3D Studio Max tenía un accesorio que era gratuito y que si lo busco en algún estante lleno de polvo lo voy a encontrar, que lo que hacía era lo siguiente: dentro de una escena animada uno podía colocar un parlante y un micrófono. El parlante sería el arma, el micrófono sería la cámara. Si uno le provee suficiente información de la escena en 3D, me refiero a las líneas municipales de las fachadas de las casas, a la línea del terreno con sus irregularidades y algunos parámetros de acústica, el programa podía representar en la escena en 3D no solo la imagen, sino el sonido. Entonces, con bastante precisión, lo que podía precisar era si el disparo se efectuó en el milésimo de segundo tal, en este punto, se registró en esta cámara a 50 metros, en este fotograma en particular y no otro. Yo eso lo dejé de investigar, después de ese fracaso ya no hice más nada, pero sí recuerdo que ese programa funcionaba muy bien dentro del 3D Studio Max. Y se llaman plugins, accesorios, que se instalan dentro de otro programa para agregarle algún tipo de funcionalidad. Ahora hay programas que se dedican exclusivamente a eso y yo los desconozco por completo. Aquí en Argentina hay más de un experto que sabe mucho de eso. A uno de ellos lo estoy buscando ahora por este caso que les mencioné. Y que por supuesto para mí, chapó. Lo único que tengo que hacer al lado de una persona así es escuchar, callarme la boca y escuchar. Así que no quiero dar información errada. Hablo de lo que yo sabía hace 20 años y que aplica poco y nada al día de hoy. ¿Sí? En este caso en particular, debería aplicarse, pero yo no me estoy ni metiendo en esa cuestión. Entre los tiradores y la víctima hay unos 30 metros, entre la cámara del testigo y la víctima hay unos, no sé, menos de 10 metros. Ahí hay todo un tema de acústica que se podría analizar, pero yo desconozco. En todos los casos sí recomiendo que la escena en 3D no puede ser una representación más o menos, como lo que hacemos habitualmente en un accidente de tránsito. A nadie le importa dibujar bien la puerta de una casa si lo que queremos es ver cómo chocó un auto contra otro en la esquina. En estos temas sí. Entonces ahí sí recomiendo hacer un mapeo en 3D con un escáner láser para tener un nivel de detalle del espacio muy preciso. En este caso en particular lo hay, ya se hizo ese análisis, pero lo complicado es que la escena cambió. Entonces las fachadas son las mismas, pero los objetos desperdigados por la calle ya no están, entonces las condiciones acústicas seguro que variaron, y también una calle llena de gente introduce un nivel de ruido terrible. Entonces para la acústica eso ya puede llegar a ser un problema. No sé
más de lo que les estoy diciendo ahora. El video, uno de los videos de los que estoy hablando, una cámara de seguridad registra muy de cerca a dos policías, uno de ellos disparando. Y se ve con claridad el fogonazo en la punta del cañón. Les decía entonces, estamos hablando de 500, vamos a hacer números fáciles, 300 metros por segundo de un video grabado a 30 fotogramas por segundo. Yo me hice acá las cuentas para hacer las cosas fáciles. Esos 30 metros víctima-victimario se recorren en 0,1 segundo en la situación más lenta y en números redondos. Y ese 0,1 segundo en un video representa 3 fotogramas. Hay 30 fotogramas por segundo, una décima parte de eso son 3 fotogramas. Entonces, en el lapso de la grabación de 3 imágenes, ese disparo salió del cañón y llegó a la víctima. Un tema que nos habla de que ya las unidades de medida están un poco forzadas para el análisis de imagen. Porque ¿qué estamos buscando acá? Unir una imagen de un video sin audio, que muestra solo el fogonazo, con el sonido registrado por otra cámara a una distancia X del fogonazo. Y tenemos que ubicar el mismo fotograma para saber si el ángulo de la trayectoria del disparo, dada la posición del tirador que estamos asumiendo, coincide con la posición de la víctima en el momento del disparo. No es un tema menor. Las personas se están moviendo todo el tiempo. Entonces, no podemos tomar un fotograma y decir más o menos. Tenemos que saber el fotograma exacto en que el proyectil lo impactó y restarle el tiempo calculado con precisión para saber cuál fue el tirador. Insisto, estoy hablando de un sonido de continuos disparos, no es que hubo un disparo cada tanto. Lo que les estoy contando no lo puedo precisar, pero si ustedes imaginan lo que está pasando hoy día en Colombia, ya se están dando una idea de dónde puede aplicar perfectamente todo lo que les estoy contando. ¿Sí? Hay un montón de gente moviéndose de una manera bastante activa y un montón de tiradores disparando casi simultáneamente. Tuvimos acá un caso en Brasil hace 2 semanas, en Río de Janeiro principalmente. ¿Y hay grabaciones? Muchísimas. Ah, bien. Porque en general lo que pasa es que no hay grabaciones. Entonces es poco lo que se puede hacer. En este caso en particular hay muchas grabaciones, pero hay muchas oportunidades para meter la pata. Entonces, ¿dónde está guardado el tiempo de cada fotograma en particular en cada uno de los dispositivos que queremos sincronizar? Es la clave de todo. Las cámaras son de relativamente buena calidad, no es que uno pueda decir, como los ejemplos que les di antes, 10 centímetros más, 10 centímetros menos. Si la cuestión se puede precisar bien, el resultado que espero va a ser bueno. Apenas estoy haciendo una vista preliminar sobre el caso, no sé muy bien todavía qué hacer, y estoy consultando, ya les digo, por ejemplo, en audio, a un experto para que me asesore. Pero entiendo que con las condiciones de imagen que tenemos, el resultado puede ser muy bueno. Quiero mencionarles algo más que tiene que ver con este tipo de casos, sobre todo con la cuestión de los disparos. Cuando los disparos ocurren a la noche, es mucho más fácil, aún con cámaras muy distantes, encontrar la fuente por el resplandor. ¿Sí? Un pequeño brillo que por ahí a más de 100 metros aún así se ve con mucha claridad. Y como por las cuentas que les dije antes,
estamos hablando, la velocidad de la luz son en 30 fotogramas, o sea, en un segundo, el fogonazo de un disparo, lo tengo anotado acá, se ve en 0,00003 fotogramas. O sea que es imposible meter la pata, por lo menos en qué fotograma vamos a tomar la fuente de esa imagen, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa siempre? Incluso con la misma cámara próxima a la fuente del disparo, por lo que les dije antes de los 0,1 segundos, el audio, lo que se llama el pico del audio, ustedes saben que en un programa de análisis de video, la pista de audio se representa con una serie, una gráfica cartesiana que indica la intensidad del sonido. Entonces, cuando uno encuentra un pico muy marcado, dice, bueno, ahí es cuando ocurrió el disparo. Pero algo muy importante, por estas cuestiones del procesamiento de la imagen y del audio y de las diferentes frecuencias de muestreo, el pico del audio ocurre como mínimo, 3 fotogramas después del origen del sonido. Y no estoy hablando de la velocidad a la que se mueve el sonido. Estoy hablando de la velocidad a la que se procesa el sonido en el dispositivo de grabación. Entonces, una cámara puesta al lado de un arma va a registrar el pico del sonido como mínimo a 3 fotogramas después de donde corresponde. Y en 3 fotogramas pudo haber pasado cualquier cosa. Por ejemplo, si hay un análisis que dice que la trayectoria del disparo entró por el pecho de la víctima con un cierto ángulo y uno traza la varilla en esa dirección y la trata de alinear con el victimario y no coincide, se está olvidando que en una décima de segundo la persona giró, cambió su posición y está cometiendo un error en la determinación. Eso si hubiera una sola cámara. Acá les estoy hablando de un montón de cámaras que hay que sincronizar y cada una con sus problemas. Entonces, les quería agregar otra complicación a tener en cuenta. Ya estoy en 1 hora 20 y supongo que deben quedar pocos despiertos, digamos. Sí, pero ahora se están comenzando, me parece, ahí. Claro, es un temita, pero les quiero explicar una cosa más que en este caso en particular es una fuente de problemas. Además de toda esta cuestión de los FPS que les hablé, de los fotogramas por segundo, hay una cuestión más para analizar disparos grabados en video, y es la cuestión del obturador. La imagen no se registra toda de una sola vez. Casi todas, si no todas, por lo menos las cámaras de vigilancia, usan lo que se llama un obturador de persiana, que hace que primero se grabe una línea de la imagen, después otra y después otra, así, en general de arriba hacia abajo. Y eso lleva un cierto tiempo. Estamos hablando de varias milésimas de segundo. Entonces, imaginen ustedes una escena en donde un cuadro hay un brillo de un disparo por acá, por la fuente de un disparo, y hay un brillo en la imagen por acá abajo, por la fuente y posición de otro tirador. Como el fotograma se grabó en un determinado tiempo y registró esta parte de la escena en un instante A y esta parte de la escena en un instante A más algún tiempo, puede ser que un mismo fotograma tenga 2 disparos registrados en imagen que no se correspondan a la misma unidad de tiempo. Y tengo un caso justamente que habla de eso. La irrupción de la policía en una vivienda en particular, 2 policías disparando, y hay dos disparos registrados en un mismo fotograma, cuando el audio claramente dice que los 2 disparos ocurrieron en momentos diferentes. Atención con estas cuestiones. Bueno, como ven, es un tema que a mí por lo menos me apasiona mucho.
Ujú. Así que a eso le dedico mis horas de trabajo, por suerte haciendo algo que me gusta. Eh, Vamos Todo lo que les terminando, conté entonces. ahora Ajá. aplica para todos los que hagan investigación de accidentes de tránsito o de casos criminales. No les hablé de calidad de imagen, no les hablé de un montón de cuestiones que también tienen que ver con esto, pero requieren otra charla aparte. Hoy les hablé exclusivamente del tema del tiempo y el sincronismo con el audio. Perfecto. Fernando, ¿qué tal si en un próximo café pericial eh, presentemos algo más direccionado a los accidentes de tránsito? Yo sé que tal vez esto sea mejor con algo más visual. Yo creo que la gente entendería, inclusive con algo más visual. Entonces, yo propongo hacer lo siguiente. Vos viste que hace 2 fines de semana pasado, el viernes, hicimos este café pericial, pero lo hicimos en Zoom y lo transmitimos por Ah, YouTube, porque de esa manera Francisco, en el que vos participaste, pudo sí. mostrar un PowerPoint para la gente que nos estaba acompañando. Hagamos lo mismo, digamos, para de aquí a unos fines de semana, en el que vos tengas un tiempo disponible y hablemos de accidente de tránsito y seguramente mucha de la gente que está acá y que ya está escribiendo el hashtag Café Pericial nos acompañe en ese café pericial que lo vamos a hacer de manera cerrada y gratuita. Así que, ¿qué te parece? Te propongo eso. Me costó muchísimo imaginarme cómo hablar de todo esto sin una Sí, imagen por lo detrás. hiciste bárbaro, ¿eh? Lo hiciste bárbaro. Me faltaron títeres nomás, porque ya Sí, no sí, no. sabía qué imaginarme para esta charla. Mira, Pero yo te digo que ya tengo bien aceitado el tema del OBS Studio para poder transmitir una lámina, mi imagen por un costado y mandar eso a algún servidor que vos bien, dispongas. bien. No, Así no, que en todo el, esto que en me el, estás pidiendo lo puedo hacer y ahí voy en a el poder Zoom, explayarme un poco más. nosotros tenemos una sala paga de Zoom, entonces ahí la podemos hacer y podemos ocupar absolutamente todos los recursos. Magalí te está diciendo, Federico, te admiro. Magalí, estamos con el curso abierto de asistente técnico pericial y tenés tiempo hasta hoy para inscribirte. Hablando de cursos, Fernando, ¿vos estás con algún curso? Que ya lo preguntaron por ahí. Sí, yo tengo un sitio que se llama videoimagenforense.com Perfecto. y ese también es mi cuenta en Instagram, Videoimagen Forense. De fotogrametría yo tengo un curso que, ya les digo, hace muchos años vengo perfeccionando y ampliando, que tiene 40 horas de duración y que lanzo cada vez que tengo un huequito, porque dura un bimestre. Y son prácticas con software que hay que instalar y demás. Entonces, fotogrametría es algo que yo lanzo cada tanto, la gente me consulta por fechas, yo trato de negociar algo y esto por ahora me lo imagino para agosto. Ese es un curso que vengo repitiendo ya hace mucho tiempo. El otro que tengo ahora a medio elaborar y ya dándole sus puntadas finales es otro sobre videoanálisis, que habla de esto que estuve hablando hoy, cómo procesar imágenes de video para después con ellas conseguir algún dato. Les decía, no con los software de pago, que dejan un montón de gente afuera, estoy tratando de hacer exactamente lo mismo con un montón de programas gratuitos. Ese curso intento tenerlo listo de acá a un mes, dos Bien, máximo. Por ahora entiendo que va a estar en una duración de 30 horas. Como es bien. todo software gratuito, ya no tengo problemas de coordinar con los programas que me provean las licencias y demás, que eso en el de fotogrametría me obliga a ser muy riguroso. Acá nos podemos ir un poco por las ramas, como me gusta a mí. Bien, bien. Y ahí Federico seguramente también te puede hacer extensiva la invitación, porque estamos invitando a diferentes profesionales también para hablar de algún tema en específico y este tema que vos usás es fabuloso, lo explicaste maravillosamente bien. Inclusive
tenemos mucho material, inclusive si en algún momento lo necesitas como para hacer tus análisis o tus prácticas, pero Federico, Perdón que quiero te invitarte al interrumpa, curso. Sí, me hiciste acordar. Estoy pidiendo videos de eventos en investigación, pero que se puedan publicar para usarlos en mis ejemplos en las clases. Porque mi problema es que muchos de los videos que tengo no los puedo claro, mostrar. exacto. Entonces, por ahí un video antiguo de un accidente que les resultó difícil, de un Sí, crimen, de alguna medición, se puede tapar todo lo que identifique tiempo y ujú, lugar, pero a mí me puede servir para ejemplificar algo en concreto. Sí, entonces les digo, la condición es que se pueda hacer público. sí, 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 sí. Oh, tenemos. Acá en la consultoría tenemos varios, así que seguramente te lo vamos a alcanzar para que lo puedas hacer y para que lo puedas usar. Muchos de ellos fueron públicos, inclusive hace un par de semanas atrás tuvimos el caso de una pelea de barras bravas y hay un material interesante, así que seguramente eso te va a interesar muchísimo. Bien. Y ya fue público, ya fue juzgado también, así que está bárbaro. Que Bien, me sirva muero como por publicar un material. montón de cosas, pero no tengo autorización, Da- así que estoy así- jodido. Dale. Bueno, Fede, así que Fede está por ahí, invítalo para una charla que va a ser súper productiva dentro de nuestro curso de asistente técnico pericial, que ya inició esta semana. A los que quieran, ahí yo puse la página de Fernando es videoimagenforense.com, Exacto. que es el Y mismo sí de tu perfil. les recomiendo mi Instagram porque en general yo me pongo todo ahí, aunque sea una Exacto. pequeña fotito y un texto que avise algo. Sobre todo con el tema Sigan a de Fernando. este tipo de clases. Y ya Sí, te sí, digo, me anoto en todas. dale, dale. Y no, y el Instagram es dinámico, por eso es que nosotros estamos haciendo esto por Instagram, sí, por eso les pido que sigan a Fernando, aquel que no me sigue, que a partir de este momento me sigan, él escribió, gracias, y escribió tu Instagram. Por eso es que les pedimos justamente que hagan ese print con nuestra foto, que la publiquen en sus stories, que nos marquen, que escriban con el hashtag Café Pericial, porque eso todo nos ayuda. Nosotros estamos haciendo esto por ustedes. Fernando dedicó 1 hora y 50 de su tiempo un día viernes para poder pasar un poquitito de lo que él sabe hacer. Así que les agradezco. Les ¿Me agradezco. das un minuto? Estoy Dale. escribiendo los nombres de los programas que mencioné y alguno que no mencioné, para que ¿Estás vayan a las escribiendo páginas dónde? Estás escribiendo, porque me acá parece que como un escribiste, espectador. porque a mí me llegó Audacity. un WhatsApp tuyo, así que no será que escribiste Perdón, el WhatsApp. sí, ahí metí la pata, pero ahora Ahí lo está. puse por acá. Ahí está. FFmpeg, Media Info y Audacity. Audacity ni se lo llegué a mencionar, pero es un programa de edición de audio gratuito y excelente. FFmpeg es un programa de edición gratuito, de edición de video. Es muy complicado de usar, pero hace todo. Y Media Info es un programa para analizar los metadatos de los Sí. archivos de video. Vayan a las páginas por el nombre, búsquenlos, casi todos son .org. Una advertencia que les hago con relación al FFmpeg es que se usa como línea de comandos. O sea que hay que escribir cada cosa que quieran hacer letra por letra. Pero les voy a confesar algo. Muchas de las cosas que hacen los programas de edición de video que cuestan, ya les dije, decenas de miles de dólares, lo único que hacen es una interfase que le permite al usuario escribir cosas, pero después el que hace las cuentas es el FFmpeg. Ujú. Así que guarda con eso. FFmpeg es jodido porque si ustedes escriben mal una letra, no hace nada. Pero los programas por los cuales tienen que pagar decenas de miles de dólares y perderse 1 o 2 meses escuchándome a mí hablar para aprender a usarlos, escriben algo, arrastran un video y les da el resultado, pero el que hizo las cuentas ahí adentro fue FFmpeg. Exacto. Perfecto, Fernando. Muchísimas, muchísimas gracias.
Buen fin de semana. Muchas Cuídate gracias. y nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias a todos por la paciencia. Va a Espero el quedar grabado. próximo sea un poco más claro para entender. Lo vamos a hacer gráfico. Ahí Dale. va. Gracias. Gracias. Va a quedar grabado este café pericial acá en mi IGTV, así que a todos los que quieran volver a verlo y compartirlo, está acá. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo viernes. Chao, chao.